La Patria, abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy, martes 10 de mayo. Saludamos a quienes hoy día nos acompañan en esta sesión de la Asociación de Municipios Rurales. Un saludo muy especial y afectuoso, obviamente, a su presidente, don Francisco Gómez, quien además es alcalde del Monte. Muy bienvenido. Al director ejecutivo, señor Cristian González, y está por vía telemática, don Enrique, pero también nos acompaña el alcalde de... perdón, el asesor Enrique Villarroel, el asesor jurídico Enrique Villarroel. Bien, alcalde, lo saludamos de manera súper especial y con gran afecto, ¿ah? Y a través suyo a todos los alcaldes de nuestro país, pues sabemos que este es un tema que están todos con temas, con mucha voz que pudieran decir sobre ese particular. Y también nos acompaña de la Asociación de Municipalidades de Chile, la directora de Obras Municipales de Colina, la señora Ángela Prado. Le damos la más cordial bienvenida también. Y entiendo que también está, Ángela Prado está vía Zoom, ¿ya? Y acá está la abogada, la señora Graciela, también está conectado, señora Graciela Correa. Bienvenido a todos. También nos acompaña la arquitecta y especialista en ordenamiento territorial, la señora Jimena Borges, que aquí está presente con nosotros. Le damos también la más cordial bienvenida y le agradecemos además la disposición para compartir estos temas con ustedes. Así que muchas gracias. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Presidente, muy breve. En sesión del Senado el día 3 de este mes se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señor Chaguán, señor Aravena y señores Castro, González, Flores y Sandoval, que renueva el plazo dispuesto en la ley 20.324, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud, que quedó radicado entonces en esta comisión. Sí. Eso es, presidente. Sí. Bien. Sobre el senador, ¿algún tema varios que le interesa? Porque queríamos presentar alguna idea respecto a este proyecto en particular. Senador Espinosa. Sí, presidente, que tiene absoluta atingencia con la temática que hoy día se va a abordar, que es relacionado, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley de subdivisión de predios rústicos y uso del suelo en el área rural. En la semana recién pasada fue noticia en los diarios regionales de Los Lagos un decreto emanado de la municipalidad, ¿no es cierto?, de Puerto Vara, para paralizar, en función de lo que se está discutiendo acá, paralizar 4 proyectos de parcelaciones. Ya he mencionado, ¿no es cierto?, cuál es mi postura. Yo creo de que este proyecto de ley, que lo que busca es subir a 5 hectáreas como mínimo, es un proyecto absolutamente alejado de la realidad para nuestro país. Pues, primero. Segundo, que no podemos cortarle la posibilidad a la gente, en el marco de lo que está ocurriendo en el mundo, los procesos de ruralización, el que tenga el legítimo derecho de llegar a vivir un ambiente más libre de contaminación que en las ciudades. Y tercero, que hay que hacer una clara distinción cuando se trata, obviamente, de proyectos que son de loteos irregulares versus las parcelaciones que cumplen con todos los requisitos desde mi punto de vista para poder materializarse. No olvidemos de que cada proyecto de parcelación, por lo menos lo que se genera con los 5.000 metros que hoy día la ley permite, son proyectos que vienen con todos los servicios que se requieren en cada grupo familiar: agua, luz y hoy día la tan anhelada y apreciada fibra óptica. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, la pregunta que yo me hago es que si un decreto municipal puede realizar esto, puede pasar por sobre la ley para paralizar proyectos que se enmarquen dentro de esas características con la ley actual. Si el día de mañana hay una ley que dice que se congela el proceso de parcelación, es distinto, creo yo. Entonces me preocupa un poco. Esto no es una controversia con el alcalde en cuestión, sino que yo creo que está haciendo mucho ruido esto que se está tocando en esta comisión, porque o algunos están con la medida más extrema de llevar esto a las 5 hectáreas y otros simplemente ven en la única salida el tema del congelamiento, medidas ambas que desde mi punto de vista atentan contra un principio básico de las personas de querer, repito, poder querer vivir en un lugar fuera de la ciudad. Cuestión que cuando se cumplen las condiciones técnicas creo que no debiésemos oponernos. Eso
Presidente, lo dejo como consignado como un elemento que ocurrió en la semana en una comuna al sur de Chile, producto de las discusiones que acá se han dado. Bien, correcto. Quizás podamos tener incluso, dado que aquí tenemos incluso abogados de los respectivos municipios, a lo mejor alguna apreciación sobre ese particular, pero evidentemente que la ley es la ley y la 3516 está vigente para todos los efectos prácticos, por lo tanto, nada puede inhibir a menos que una ley expresamente disponga algún procedimiento distinto. ¿Alguna otra solicitud de información, palabras, estimados amigos senadores? De no ser así, lo que queríamos plantearle nosotros es que la próxima sesión nosotros haríamos probablemente el último ciclo de audiencia. Frente a lo que estimamos existe al menos cierto nivel de opiniones más o menos consensuadas en tanto del Ejecutivo respecto de la necesidad de hacer una propuesta formal. Aquí está la asesora del ministro Montes presente también en la sala a través del Zoom. Le damos el saludo también a Janet y también aprovechamos de la saludo a todos que nos acompañan acá en la sala, a nuestros asesores directos, la Biblioteca del Congreso que está aquí también presente. Así que, entendemos que tenemos algunas sugerencias e ideas, ¿verdad?, del Consejo de Defensa del Estado, que tiene interés en participar con algunas opiniones sobre este particular. Y vamos a analizar, yo creo que un tema para informarles si es que eventualmente pudiéramos proceder además para cumplir el mandato que nos dio la sala, pero hay aparentemente ciertas opiniones más o menos en general construidas respecto de este proyecto con sus efectos que tiene, más allá de las intenciones que se pueden haber formulado. Así es que le avisamos durante estos días lo que va a ser la agenda del próximo martes y aprovechamos de reiterar los saludos a nuestros invitados especiales y le ofrecemos la palabra a nuestro amigo Francisco Gómez, presidente de la Asociación de Municipios Rurales y además alcalde de El Monte, para que nos dé su opinión sobre este proyecto. Bienvenido, amigo, y tiene los micrófonos. Gracias, muy amable. Me acompaña nuestro asesor jurídico. La Asociación de Municipios Rurales parte inicialmente en la región metropolitana, son 18 municipios dentro de la región metropolitana, pero ya estamos trabajando con la asociación para tener alcance nacional y ya está constituida ya también en algunas regiones. Por lo cual yo en este caso doy una perspectiva de lo que es, ¿no es cierto?, la visión a nivel nacional, porque entendemos que hay ya ciertas restricciones en los planos reguladores, ¿no es cierto?, en este caso de Concepción y en los planes intercomunales, tanto de Santiago como de Valparaíso. En el caso de la región metropolitana ya la subdivisión mínima son de 4 hectáreas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que nosotros, al analizar este proyecto ya hace un tiempo, creemos que es necesario regular y proteger el campo, la superficie predial agrícola rústica, de manera que sea productiva para el desarrollo económico, para la agricultura, por lo cual también se trabaja en darle viabilidad a la actividad agrícola a través de el riego y por ende también nos preocupa la sequía. Las comunas rurales tenemos obviamente vocación rural, agrícola y por ende nos preocupa lo que pasa en el campo. Ahora, nosotros creemos, o lo que vemos actualmente es que las parcelaciones de agrado han generado, no siempre, pero en algunos casos, dificultades tanto a servicios municipales, como extracción de basura, como en este caso dotación de iluminación, en algunos casos mejorar los accesos a esas parcelaciones que si bien de ahí en adelante ellos lo ven, hacia afuera obviamente son caminos públicos que nosotros tenemos que trabajar en iluminar, en mejorar. Por otro lado también generan externalidades negativas como también la demanda de agua, que hoy día sabemos que no es fácil, y por otro lado la contaminación de napas subterráneas cuando en muchos de los casos las soluciones de alcantarillado particular como fosas sépticas quedan mal instaladas. Eso significa obviamente contaminación de la napa, por lo cual nosotros creemos que es necesario aumentar, pero yo no sé si a 5.
De hecho, en palabras de la anterior ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, ella también estaba de acuerdo con aumentar, pero no necesariamente con ese guarismo. Es decir, tal vez se considere excesivo las 5 hectáreas y pasar de 0,5, de 5.000 metros tal vez a 3 hectáreas podría ser razonable. La ministra señalaba de que el 60% de los usuarios de INDAP tienen superficies menores a 5 hectáreas, por lo cual también se ponía en riesgo la posibilidad de fomentar la agricultura familiar campesina. Por ejemplo, en 3.000 metros una fosa séptica es diferente a 6, al dividirla en 5.000 metros. Por lo cual nosotros estamos de acuerdo con subir, pero no necesariamente a 5. Por otro lado, acá solamente entiendo que se discute eso en el proyecto de ley, y por otro lado la obligatoriedad de que se pueda inscribir o se deje constancia en la inscripción, en la escritura, de que no es posible hacer el cambio de uso de suelo. Esa es otra de las modificaciones en este caso que se está estableciendo, ya que no sé si es el mismo caso que plantea el senador, sino porque en algunos casos han habido denuncias de parcelaciones que si bien cuentan con los 5.000 metros, en algunos casos solamente cuentan con un informe del SAC y no así del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Y ahí se estaría de una u otra manera a veces vulnerando. Ahora, a nosotros también nos parece importante que se pueda inscribir o dejar constancia en la escritura, ¿no es cierto?, en el conservador de bienes raíces, que no es posible cambiar el destino agrícola. Ahora, hay otras situaciones que son excepcionales, dadas aquellas parcelaciones resultantes de la reforma agraria y su posterior proceso de liquidación, entiendo algunas relacionadas con el año 79, en donde es posible de que personas puedan acceder a predios menores a 5.000 metros, ya en algunos casos con relación de parentesco, ¿no es cierto?, o en el marco de la reforma agraria. Pero también dentro de esa excepcionalidad está, me parece, que el decreto ley del año 80, o de antes, me parece, que es el que permite la regularización de los pequeños bienes raíces. Si bien acá estamos hablando de que 5.000 ya trae problemas, créanme que otra de las dificultades que tenemos los comunas rurales es todo el tema de cesión de derechos, venta de derechos, de cesión de derechos. Esto implica de que hoy día en Chile es legal comprar o vender derechos, transferir. Pero los derechos hablan de un porcentaje del terreno y de una porción física de él, ¿ya? Y hoy día también hemos visto como muchas personas están subdividiendo en terrenos de 1.000 metros, de menos, de 500 metros, y están vendiéndolos bajo la figura de la cesión de derechos, pero asociado a un plano, en donde se da claramente evidencia de una posible estafa, porque vender derechos no es ilegal, pero indicarle a la persona que va a ser poseedora de un bien raíz físico de una proporción de terreno es falso. Cuando van a la escritura y ven los límites de esas propiedades, se ven límites, pero del predio general, no del particular. Es decir, si esta superficie uno es dueño del 50%, no sabe si es dueño de este 50%, del de acá, de Oriente o Poniente. Entonces también ahí, y eso está dentro de las excepcionalidades que no se tocan dentro del proyecto de ley, para nosotros preocupación, porque a través de ese subterfugio también se está destruyendo el campo chileno. Y ahí estamos hablando de múltiples pozos negros o de fosas sépticas que también contaminan, con calles aún más pequeñas que cuando uno entra, el otro tiene que retroceder o meterse al terreno de un vecino para continuar, y nos demandan rol, nos demandan que les vamos a dejar agua. En el caso de la comuna del Monte, por nombrar un ejemplo, 100 parcelas de agrado de 1.000 metros a través de la venta de derechos, sin una gota de agua en ese APR para los que ya existen con muchas dificultades. Entonces vamos a tener 100 personas sin agua, vamos a tener 100 personas con o pozo negro o en este caso alcantarillado, por lo cual la problemática no va tan solo en aumentar, sino también ver las excepcionalidades que hay
en aquellas que son menores a 5.000 metros bajo la figura de la cesión de derecho. No sé si me pudiese apoyar nuestro asesor jurídico en mi presentación. Sí. Ahí sí. Bueno, nosotros hemos pensado que ya con 0,5 hectáreas es un grave problema para las municipalidades principalmente rurales. Toda vez que, como bien dice el señor alcalde, hay problemas de índole legales, administrativas, que le imponen metros. claro, menos 0,5 hectáreas. Menos de 5.000 metros para que quede claro. Problemas administrativos, por ejemplo, roles, calles, acueductos, servidumbres, todo el tema que tiene que ver con los deslinde. Entonces, el director de obra se enfrenta cada día a más problemas con estas subdivisiones de menos de 5.000 metros. Así que esa razón es la posición de Francisco, que es nuestro presidente. Eso. Muy bien. Apague uno de los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Eh, Bien, yo le sugiero, senadores, que escuchemos, ¿verdad?, las intervenciones y después hacemos el ciclo de rondas de preguntas, ¿ya? Le vamos a ofrecer la palabra entonces a la directora de Obras Municipales de Colina, la señora Ángela Prado, que está, ¿verdad?, a través del Zoom y está acompañada de su abogada, la señora Graciela Correa también. Le ofrezco la palabra. Señora Ángela, muy bienvenida. Eh, Muchas gracias por la invitación, senador. Me gustaría que iniciara esta conversación Graciela, que es la abogada de la sesión, y después yo voy a realizar una presentación para explicar un poco lo que nos está sucediendo con el tema rural. Adelante, señora Graciela, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a quienes forman parte de la comisión, senadores y senadoras. Y agradecer en primer lugar también la invitación extendida a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT. En primer lugar, quisiera manifestar las excusas formales de parte de don Gustavo Levín, nuestro presidente y alcalde de Zapallar, por encontrarse en otra actividad de carácter presencial que había comprometido antes de esta invitación. Sin perjuicio de ello, nuestro compromiso siempre es ir aportando en la tramitación legislativa y con ello también nuestra participación el día de hoy se va a orientar a un análisis un poco más técnico, conociendo también la realidad de aquellas comunas que forman parte de nuestra asociación y que tienen mayor cercanía también con estos tipos de comunas de características rurales en el marco de este proyecto de ley. Así que, por mi parte, como asesora jurídica también me voy a encontrar muy atenta también a las intervenciones y voy a estar apoyando a Ángela Prado, directora de Obras Municipales de la Municipalidad de Colina, en su presentación, por lo que le pido nuevamente al señor presidente poder cederle la palabra a ella. Muchas gracias. Bien, señora Ángela, usted tiene la palabra ahora. Sí, sí. Graciela, ¿tú me puedes poner la presentación, por favor? Sí, claro. Necesito, por favor, que puedan bajar la que está para yo poder subir la preparada. Ahí está, Ángela. ¿Me indicas, por favor, si corre bien? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, primero que nada, me pidieron hacer esta presentación, un poco lo que decía Graciela, por la cercanía que tengo con esta problemática. Decir que esta presentación también se hizo en un taller que preparó el actual ministro Monte, respecto a la problemática que había en la expansión habitacional en las zonas rurales. ¿Ya? Dale. Dale, Graciela. Ahí. ¿Cuál
¿Cuáles son las causas en el fondo que han generado este crecimiento inorgánico de las parcelas de agrado en la anterior? Graciela. Graciela, ¿puedes pasar a la lámina? Esa, ¿ya? Bueno, primero, con lo que les comentaba, el crecimiento inorgánico del decreto ley 3516 sobre edición de predios rústicos a partir de los años 90 ha sido una gran problemática en varias zonas del país, pero en especial las áreas próximas a las regiones metropolitanas o más consolidadas. Hay una falta de política de ordenamiento territorial con una mirada sistémica al desarrollo rural, de manera de potenciar sus atributos de paisaje, turismo, agroalimentario, productivos y habitacional. O sea, siempre un poco lo hemos pensado el área rural como un poco el patio trasero del urbano. Y yo creo que es el momento de tener una mirada más integral de la relación entre lo urbano y lo rural. Ahí la OCDE tiene unas definiciones que son bastante interesantes, que habla de las áreas funcionales urbanas, y es como toda esta dependencia del área rural próxima a la área urbana y estas tensiones que se crean y sinergias que se crean entre lo urbano y lo rural. Creemos que el tema de tener un límite urbano no es ajustado a la realidad, a lo que está sucediendo hoy día en esta interfaz entre lo urbano y lo rural. ¿Ya? Creemos que la legislación vigente es insuficiente para resguardar esta mirada sistémica de los instrumentos de planificación territorial en el área rural. Hay una pugna entre el derecho a propiedad, el resguardo de los bienes públicos, como el aire puro, el agua potable, la biodiversidad. Son todos bienes gratuitos, producto de la naturaleza y a disposición de todos. Esta es la pugna que hay hoy día entre estas parcelaciones a través del decreto ley 3516 y el territorio rural. Pero también vimos los efectos que tuvo el estallido social y la pandemia, que la gente escapó de las ciudades en busca de salud, en busca de mejor calidad de vida, también apoyado de la facilidad que hubo para el teletrabajo. Entonces se produce un fenómeno que no habíamos visto antiguamente. Y este fenómeno, obviamente que hay que hacerse parte y entenderlo y generar herramientas adecuadas para las demandas que hoy día tenemos en el área rural. Dale, Graciela. Hoy día la regulación del área rural es muy básica, digamos que a partir de los dos primeros artículos, el decreto ley 3516 y el artículo 55. Eso es para regular todo el territorio rural de nuestro país, que es más del 90% de la superficie del país, y que creemos que queda muy corta para la problemática que hay, para la diversidad que hay y para todos estos asentamientos de distintas categorías y características que se dan en el territorio. Dale. Graciela. Ya deberá haberlo presentado. Ahí igual. está, ahí está. Ahí está. Bueno, por otro lado, tenemos hoy día una política nacional de ordenamiento territorial, con lo que les comentaba, prácticamente el 90% del territorio nacional es rural y lo tenemos regulado con muy pocos instrumentos y de una manera muy poco sistemática, o sea, no se entiende como algo integrado entre lo urbano y lo rural. Por otro lado, tenemos los planes regionales de ordenamiento territorial, que hoy día son muy incipientes, que están a cargo de los gobernadores regionales y que es una herramienta importante que puede abordar esta problemática. Y por otro lado, los planes reguladores intercomunales, que hoy día hay 19 planes y cubren solamente el 2% de este territorio nacional del área rural, o sea, todo el resto está sin planificación. Por eso es la problemática que estamos viendo. Dale. Próxima. Próxima lámina, por favor.
Ahí está proyectada, la estamos viendo, Ángela. Ahí, ya. Bueno, acá en el fondo quise hacer como un conjunto de lo que son las parcelas 3516, porque en general como que lo hablamos como un fenómeno único. Y la verdad es que hay un sinnúmero de subcaracterísticas de las parcelas que es importante entenderlo para poder afrontar con medidas y herramientas apropiadas para cada una de esas situaciones. Por un lado tenemos el grupo de parcelas que está con una conectividad importante, está dotada de servicio porque están muy próximas a las áreas urbanas, sobre todo a las áreas metropolitanas como Concepción, Valparaíso, Santiago, que tienen ciertas características, tienen estándares mejores que las otras dos subconjuntos y que en el fondo tienen que tener esta mirada más de áreas funcionales urbanas como lo establece la OCDE, que tiene, de alguna manera, los instrumentos de planificación territorial y los PROT debieran recoger esta problemática y ver cómo abordarla. Por otro lado, tenemos otro subconjunto que son las parcelas ya en las zonas rurales, ya aisladas, donde se produce mucho el fenómeno de las ventas de derechos que comentaba el alcalde, y que efectivamente es una realidad que nos superó y con una informalidad bastante grande, con pocos servicios, en general con problemas de agua potable muy serios, y que también hay que tener como una mirada distinta y herramientas apropiadas para poder afrontar esta problemática y también esta necesidad. Finalmente las ventas de derechos surgen de una necesidad habitacional. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta problemática? Y por último está el conjunto de parcelas que lo estamos viendo a lo largo del país, sobre todo en el sur, las que comentaron recién, este rechazo de este decreto de paralización que hubo en Puerto Vara, tiene que ver con este tercer como subconjunto que es en busca de la segunda vivienda, de paisaje, de lugares más turísticos, que también hay que tener una mirada sostenible respecto a ese tipo de proyectos. Más que rechazarlo o prohibirlo, yo creo que hay que ver una forma de que el desarrollo que se haga sea sustentable, sea acorde a la fragilidad del paisaje, sea acorde a los servicios. Entonces, la idea es poder tener distintas herramientas para afrontar cada una de estas problemáticas y estas necesidades. Finalmente son necesidades de la población de vivir en distintos lugares del área rural. Próxima, por favor. Está ok, Ángela. Sí, yo parece que la veo como media atrasada. Todavía estoy viendo los tres conjuntos. Es la que inicia con porcentaje de venta de derecho. Ah, ahí. Aquí, esta lámina, un poco quise explicar las presiones que hay sobre el área rural y cómo se han hecho unas indebidamente, cómo los municipios tratamos de contrarrestar un poco esta problemática. Primero, este letrero que lo han visto seguramente en varias comunas, porque entre las comunas rurales no hemos pasado la infografía y cada comuna ha hecho estos letreros en zonas que hay mucha venta de derechos, es muy irregular, y esta problemática la tenemos muchos municipios, como lo hablaba el presidente del AMUR, ¿ya? Después han habido otros resquicios que a través de juicios de partición, entonces se crean sociedades y después se generan particiones artificiosas, por decir, para poder subdividir, viene el juez partidor y mandata subdividir. Esto también es algo que nosotros paramos acá en el caso de Colina con un informe jurídico. Y luego está lo que fueron las subdivisiones en el área de preservación ecológica que hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su oportunidad, que también la Contraloría objetó y pidió invalidar esas subdivisiones. Entonces,
En estos tres casos, las presiones que hay sobre distintos estamentos, ya sea municipio, Ministerio de Vivienda y todo, por subdividir en el área rural. Dale, Graciela, próxima. Lo importante es encontrar las herramientas apropiadas para poder regular de buena forma cada una de estas situaciones y también dar alternativas, ¿ya? Por otro lado, tenemos los permisos provisorios del 124, que también ahí la División de Desarrollo Urbano objetó estos permisos y si es que no venían con el cambio de uso de suelo en el artículo 55. Después tenemos el artículo 55 que en el fondo permite ciertos usos en el área rural, que eso es bastante normado, y el 116 que hay 4 usos que siempre van a estar permitidos en el área rural, que tiene que ver con el equipamiento de salud, educación, culto y seguridad. ¿Ya? Esos son artículos de excepción en el área rural. Siguiente. Y como ven, todos estos artículos, o sea, no hay una mirada como integral del territorio rural, siempre son estos artículos de excepción para poder quitarle presión a esto, pero sin una mirada como de planificación territorial o de ordenamiento territorial. Bueno, las consecuencias de esto es la alta demanda de servicios para los municipios. Para los municipios es una carga importante porque hay un retiro de basura de grandes extensiones, con muy poca densidad, demanda de iluminación, como lo comentaba el alcalde, de pavimentación, de agua potable, camiones de aljibe en muchos casos, y también el tema de cámaras de seguridad y tener rondas de seguridad ciudadana en el fondo. También la demanda por salud y educación. Hay una pérdida absoluta del suelo de alto valor paisajístico en el caso de cuando se establecen en estas áreas de preservación ecológica y también una pérdida del suelo agrícola, como también lo comentaba la MUD, ¿ya? La escasez hídrica que vimos y la contaminación también de las napas cuando los sistemas no están regularizados. Siguiente. No, ¿ah? Siguiente. ¿Tienes dificultades? Yo aún no lo veo, pero bueno, ahora vamos a entrar en el análisis en sí del proyecto. Vamos a llegar a la presentación. Sí. ¿Ah? Bueno, un poco reiterar lo mismo, si quieren podemos pasar esta, pero que no existen requisitos mínimos de urbanización, no existen normas de desarrollo semiurbano de estas áreas funcionales, hay una extensión indirecta de los límites urbanos comunales, hay inequidad también en las reglas del juego entre lo urbano y lo rural, que también hay que compensar, y hay un conflicto de expectativa entre el comprador y el vendedor. ¿Ya? Creen que están comprando algo urbano, pero es rural, entonces todo esto se hace súper necesario regular. Siguiente. Sí. Está proyectada ya. Sí, bueno, acá parece que llega más, la conectividad no es la más apropiada, todavía no lo veo. Sobre derechos loteos brujos. Ya. Si quieres vamos pasando rápido para llegar al proyecto en sí. Pasa nomás las láminas y llegamos a las últimas. Esto, la venta de derechos que estábamos hablando, el caso de Laguna Verde bien emblemático. Los notarios en general no están inscribiendo las ventas de derechos. Después tenemos el caso de Panguipulli, que es conocido por todos, también es bastante controversial. El tema de la área de preservación ecológica que les comentaba, también son paisajes muy frágiles que están siendo subdivididos. ¿Cuál es la alternativa? O sea, creemos importante hacer una modificación integral de la Ley General de Urbanismo y Construcción, del artículo 55, y tener esta mirada más sistémica de sustentabilidad del área rural.
También en el marco de la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, con la reciente aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y los futuros planes de ordenamiento territorial, creemos que es necesario generar herramientas de planificación, gestión y administración del área rural para las distintas situaciones que se presentan a lo largo del país, ya sea los villorrios o el tema turístico o los temas ya de las áreas funcionales urbanas. Y ahí a modo de ejemplo tenemos la periferia urbana, que es lo que comentábamos de estas áreas funcionales urbanas, pero también tenemos la ruralidad agroalimentaria como Paine, Huil, o los temas turísticos de paisaje como el caso de Panguipulli que vimos, de Chiloé, o la fragilidad de la zona de preservación ecológica en las áreas, en el caso de Barnechea y Colina, que tenemos 4 proyectos que están en esta situación. Ahora, respecto al proyecto de ley en sí, que modifica el decreto ley 3516, creemos que el tema es mucho más complejo que aumentar a 5 hectáreas en la subdivisión predial mínima. O sea, vimos lo que pasó en la región metropolitana el año 97, también se pusieron 4 hectáreas, pero eso no disminuyó el problema. De hecho, el problema existe, subsiste, o sea, en ese sentido el tema no está atacado de fondo. Ya podemos poner 5 hectáreas, pero lo más probable es que antes que esto se apruebe se va a subdividir, como pasó en la región metropolitana, el 80% del área agrícola. Entonces, creemos que no es la herramienta apropiada. Por otro lado, vemos muy riesgoso el tema de darle cabida a la vivienda social en el área rural. Muchos de los problemas de déficit de ciudad que tenemos hoy día en el área urbana son producto de una política similar, en el fondo que en la vivienda social se vaya a terrenos periurbanos de bajo costo, pero sin ni una conectividad, sin ni un equipamiento, con un déficit de ciudad impresionante, y esto en el fondo lo único que va a hacer es repetir la historia que ya todos conocemos. No se hace cargo de una mirada sistémica de la problemática habitacional rural, no se hace cargo de la diversidad rural a lo largo de todo Chile, y creemos que sí hay una oportunidad en el marco de los planes de ordenamiento territorial de generar estas herramientas para las particularidades de cada uno de estos casos que se pusieron. Con eso termino. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Ángela. Le agradecemos la exposición. Se las vamos a hacer llegar, por favor. Apenas la envíen ustedes también, se la vamos a hacer llegar, por favor, a los senadores y los asesores que nos acompañan para que, por favor, la remitan acá a la Secretaría. Le ofrecemos ahora la palabra, entonces, a la señora Jimena Borges. Ella es arquitecta y especialista en ordenamiento territorial. Señora Jimena tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad es que me alegra mucho haber tenido la oportunidad de escuchar antes a los representantes tanto de las comunas rurales como en el caso de Colina o la región metropolitana, que representa el fenómeno cercano a las grandes ciudades. Entonces voy a ir resumiendo algunas materias porque ya se han mencionado aquí. En primer lugar, el decreto ley 3516 se refiere exclusivamente al fraccionamiento del territorio rústico, entendiendo que la palabra rústico significa, a diferencia de lo rural, desde el punto de vista legal, lo rústico involucra exclusivamente a las actividades silvoagropecuarias. Ese es el significado de rústico, terreno destinado a esas actividades. Y desde ese punto de vista, la denominación que utiliza el decreto ley 3516 es correcto, porque señala con toda claridad que esas subdivisiones quedan destinadas estrictamente a su uso silvoagropecuario.
en ningún momento menciona el uso habitacional o, como ha derivado la denominación, que se ha ido lentamente aceptando en general, de parcelas de agrado. No existe el concepto, legalmente no existe el concepto de parcelas de agrado, porque nada me garantiza que yo viviendo en una de esas parcelas lo voy a pasar bien, ¿cierto? Por lo tanto, el 3516 regula la subdivisión del suelo rústico fuera de los planes reguladores metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción, cosa que ya vamos a ver. O sea, regula el suelo rústico, como se mencionaba recién, del 90% de Chile. Establece una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados para todo, para el 90% del país, en forma genérica. Establece sanciones por incumplimiento, que es a lo que se ha recurrido en estos juicios y en todos estos procesos que se han llevado últimamente. ¿Por qué? Porque el destino de las parcelas que se han subdividido no es silvoagropecuario, sino que es residencial o con otros fines. Y establece las excepciones que ya sabemos y que tienen que ver con los suelos destinados a fines públicos, a los familiares, etc. Voy a hacer una breve repasada de los objetivos de desarrollo que se han consensuado en los últimos años, producto, yo diría que en los últimos 30 años, en procesos internacionales en los que el país ha estado involucrado, convenios internacionales, objetivos expresados internamente mediante diversas políticas, etc. En primer lugar, la protección de los recursos naturales no renovables. El suelo es un recurso natural que ya los científicos han dicho, cuando se implanta una ciudad sobre el suelo, ese suelo pierde sus atributos. Por lo tanto, el recurso suelo tiene un límite de disponibilidad, no es algo disponible completamente. Su escasez, estoy hablando del suelo agrícola en este caso, su escasez obliga a inversiones importantes que ustedes ya han visto, técnicas de plantación en cerro, incorporación de tecnologías de suelo, de clima, etcétera, para poder, y de disponibilidad de agua obviamente, para poder generar suelo agrícola, mientras ocupamos aquel suelo que está naturalmente apto para los cultivos, vamos generando, inventando suelo para cultivos a un costo mucho más alto. Y por último hay que señalar que la aptitud del suelo para cualquiera de estos fines silvoagropecuarios está suficientemente estudiada en Chile desde hace muchos años. El proyecto más importante se llevó a cabo en los años 60, cuando se clasificó la capacidad de uso del suelo del país. Por lo tanto, en este momento hay absoluta capacidad, facilidad para determinar la aptitud de cada metro cuadrado del suelo rural de Chile. Por lo tanto, aquí hay que tener en consideración que la pérdida de suelo compromete un sector productivo de alto valor. Y vamos a ver por qué es de tan alto valor. En primer lugar, la seguridad y soberanía alimentaria, que es un objetivo que se ha expresado, se ha discutido, se ha socializado este concepto que es bastante novedoso, en vista de todas las amenazas internacionales, desde últimamente la guerra en Ucrania, que nos hizo subir el pan, hasta las dificultades, cualquier dificultad de comercio exterior nos pone en peligro. Por lo tanto, el país ya se ha planteado y en este momento se considera que las prácticas agrícolas sostenibles son una ruta indispensable de seguir y es la que se canaliza básicamente a través de INDAP, independientemente de lo que hagan los grandes propietarios. Por lo tanto, no se puede lograr esta soberanía alimentaria sin la protección de los suelos de mayor valor productivo. O sea, es una ilusión. Luego está la valoración del paisaje que recién se mencionaba. El paisaje no es solo algo que está ahí para mirarlo, sino que tiene un valor social muy importante de identidad y tiene un valor económico también. Parte importante del posicionamiento turístico de Chile a nivel internacional
corresponde a áreas que todavía se consideran en condición prístina o que tienen un valor de paisaje muy alto, ubicados tanto en el norte como en el sur de Chile. La valoración de las formas tradicionales de vida es otro concepto que también ha adquirido gran valor porque es nuestra identidad. No nuestra identidad, no hablemos así tan en general. Es la identidad de los habitantes que ocupan en este momento el campo, el área rural, en los territorios rústicos. ¿Ya? Tienen formas de vida que deben ser reconocidas. Por lo tanto, esta subdivisión irracional, sin ordenamiento, sin objetivo, sin lógica, de cualquier parte del territorio nacional, va en sentido contrario de este valor social, sobre todo cuando hay políticas públicas que se orientan al fortalecimiento de esta vida social, y hay múltiples programas públicos que buscan precisamente el reasentamiento o fortalecer el asentamiento de la población en pequeñas localidades. En la integración social, que acaban ustedes de aprobar el proyecto de ley de integración social, se ve completamente alterado cuando se permite sin ningún requisito que se ocupe el suelo rural mediante estas parcelaciones que terminan en urbanizaciones o ocupaciones suburbanas ilegales, cuando se ha manifestado, y lo dice el fundamento de la Ley de Integración Social Urbana, es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Este objetivo es totalmente discordante con un proceso de ruralización de la población. La racionalidad y eficacia funcional de la inversión. Estas parcelaciones acogidas al decreto ley 3.516 no cuentan con ningún tipo de infraestructura. No la requieren, no se les exige ninguna solución. Más aún, los caminos interiores pueden estar constituidos por servidumbres de paso. Por lo tanto, ni siquiera tienen espacios públicos garantizados para la circulación. Y estas servidumbres a veces miden 6 y 8 metros de ancho, no puede entrar ni una ambulancia, ni bombero, ni ningún servicio de urgencia que pudiera eventualmente recurrirse a su interior. O sea, son además inseguras. La gente se va allá a vivir pensando que va a tener más seguridad, más control de su entorno, y es al contrario. Además, como ya se ha mencionado, estas parcelaciones terminan siendo una carga a los municipios. ¿Por qué? Porque quedan separadas de los servicios de equipamiento de salud, etcétera, por un camino que es un callejón oscuro, que en invierno es un barrial, y entonces empiezan a exigir mejoramientos e inversiones que no son las inversiones que en algún minuto se pensaron para generar una funcionalidad de un determinado territorio. Ahora, en este momento están vigentes 3 políticas que tienen directamente relación con este tema, que son la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Todas ellas, las 3, son concordantes en la necesidad de proteger el territorio para poder hacer uso racional y en pro del desarrollo de sus recursos, o de lo que significa de la aptitud de sus recursos. Y todas promueven una ocupación territorial racional, respetuosa de los recursos naturales y sostenible. Sostenible significa que se sustenta social, económica y ambientalmente. Hoy en día, la normativa permite 2 tipos de situaciones muy claras. Las áreas urbanas y extensión urbana están reguladas por los instrumentos de planificación territorial. No hay duda, hay los planes reguladores comunales e intercomunales, se regulan las áreas urbanas. Pero los planes reguladores intercomunales también pueden introducir mínimas
regulaciones en las áreas rurales porque prima el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permite conjuntos de hasta 1000 UF, permite equipamientos, etc. Pero, en cambio, el decreto ley 3516 permite la subdivisión del suelo rústico sin ninguna exigencia. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué? Y esto quiero que no lo voy a leer ni lo voy a describir, pero fíjense que en esta diapositiva cumplieron todos los requisitos que hay que cumplir para aplicar el decreto ley 3516. Voy, lo solicito, doy todos mis datos como propietario, cuántos lotes salen, qué sé yo, la superficie, ¿verdad? Y el SAC lo registra. Y con ese trámite voy al conservador de bienes raíces e inscribo las parcelas. Punto. Eso es todo. Si voy a actuar y por lo tanto obtengo parcelas destinadas a la explotación silvagropecuaria, no más. Si quiero poner cualquier otro uso de suelo en el área rural, ya sea habitacional, de equipamiento, industrial, tengo que regirme o por lo que dicen los planes reguladores metropolitanos de Santiago del Paraíso y Concepción, o en el resto de Chile, por lo que dice el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, e incluso en esos planes reguladores metropolitanos el artículo 55 también tiene aplicación. ¿Cómo se presenta este procedimiento? Se presenta mucho más complejo. En primer lugar, intervienen dos ministerios. Interviene el Ministerio de Agricultura y interviene el Ministerio de Vivienda. Se están establecidos ciertos criterios para otorgar esa división u ocupación en el área rural, que tiene que ver con que se debe proteger el ecosistema y todos sus recursos y tratar en todo lo posible de minimizar las externalidades que puede generar cada proyecto industrial, minero, habitacional, turístico, etcétera, que pueden afectar de manera permanente el desarrollo agrícola de su entorno. Requisitos. Aquí ustedes van a ver que no me alcanza una diapositiva para presentar los requisitos. Sí, señora Jimena, le voy a pedir que sí, aceleremos nomás porque para efectos de permitir el debate final. Estoy llegando al final. Todos estos requisitos, incluidos un estudio técnico que da cuenta de la calidad del suelo donde se va a instalar, el entorno y además, en cuanto corresponde, los proyectos deben someterse a la evaluación ambiental que realiza en la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura con el visto bueno de vivienda, etcétera, y resulta de este proceso, que es complejo y fundamentado, una resolución, ¿ya?, que autoriza o rechaza las nuevas construcciones. Por lo tanto, y lo pongo en letras grandes, hay una asimetría total entre proceder a través del decreto ley 3516, que no exige nada, y proceder a través de lo que establece el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para poder hacer cambios de uso de suelo o destinaciones habitacionales en el suelo rural. Por su parte, hay aspectos tributarios importantes. Las parcelas de agrado, ya impuestos internos habla de parcelas de agrado, curioso, considera que tienen que tener uso de suelo agrícola o silvagropecuario. Sin embargo, puede hacer el propietario un cambio de serie de la propiedad. O sea, es propietario de un suelo silvagropecuario y puede cambiarlo habitacional. Para eso le cambia su tributación, su avalúo, etcétera. Por lo tanto, también aquí hay una puerta abierta de que yo puedo hacer el cambio de suelo y obviamente va a empezar a tener tributos correspondientes a esa condición. Recomendaciones. Esto no es fácil porque es una materia
que se ha estudiado de manera muy dispersa y desarticulada y no lo considera en su totalidad, en su globalidad, la Política Nacional de Desarrollo Rural. En primer lugar, suspender de inmediato la aplicación del Decreto Ley 3.516, por lo menos por 3 años, o sea, un plazo suficiente para poder hacer todas las otras cosas que hay que hacer. Hay que realizar estudios territoriales que permitan caracterizar y dimensionar la situación existente consolidada y aquellas situaciones inscritas sin materializar. En este momento están registrados en el Servicio Agrícola Ganadero una tremenda cantidad de parcelaciones que no vemos porque no se han materializado. ¿Ya? No es que haya terrenos en Chile que todavía están sin subdividir. No sabemos cuánto de nuestro territorio ya tiene registradas parcelaciones a la espera especulativa de que mejoren las condiciones de valor del suelo para materializarle y vender los terrenos. En tercer lugar, hay que realizar las fiscalizaciones, hay que confrontar a los organismos responsables de modo que hagan las fiscalizaciones, como se ha hecho en algunos casos, y se apliquen las sanciones que están todas descritas en la legislación vigente. O sea, ni siquiera hay que inventar nuevas sanciones. En cuarto lugar, es necesario definir los criterios. Eso no existe en Chile. En Chile no existe en ninguna norma el criterio de que un suelo de clase 1, 2 y 3 de riego deba ser protegido. No existe. Por lo tanto, yo registro mi parcelación en un terreno 1 de riego, que no requieren, eso significa que no requiere nada, ni fertilización siquiera, o sea, es un suelo que es tirar la semilla y crece. No existe ese criterio, por lo tanto es necesario definir los criterios de caracterización del suelo, asociando sus distintos atributos y potencialidades, aptitudes, al tipo de subdivisión que se podrá hacer ahí. No puede haber una sola dimensión para cualquier parte de Chile, para la cordillera o para el valle, para el Magallanes o para el desierto de Atacama, ¿ya? Y por último, me parece a mí que es necesario, así como ese cartel que vimos, también hay otro cartel igual en La Ligua y en varios otros lugares que ya están absolutamente comprometidos con los problemas que han generado estas parcelaciones. Es necesario difundir lo que implica la ilegalidad de la venta de derechos y el daño que provoca. Yo con esto termino, pero quisiera mostrarles solo un caso. Tengo que dejar de compartir, ¿cierto esto? Perdón, no es que sea ilegal, ¿no? ¿Qué cosa? En el fondo, lo ilegal es que lo ocupen con otros fines, porque venta de derecho uno puede vender y después recibir la cantidad del porcentaje que le corresponde porque vendió. No reciben nada, o sea, con un derecho se es dueño de un porcentaje del total de la propiedad, de las piscinas, de las plantaciones. Pero no representa nada. Es como una sociedad anónima en que tienes acciones sobre un bien total, completo. Está súper bien el diálogo, pero después les vamos a propósito a señalar respecto del proyecto de ley de regularización del loteo que ya está por salir del Tribunal Constitucional a propósito de la inscripción de derechos. Se prohíbe expresamente a los notarios y conservadores. Esto fue una parcelación, decreto ley 3.516, en Huaquén, comuna de La Ligua, en la que se fueron vendiendo paulatinamente derechos y esos habitantes hoy reclaman su regularización. O sea, se llegó al punto de una consolidación de este tipo que ya no puede uno ir y decir, oiga, esto es ilegal. Son todos dueños de derechos. Ahí nadie tiene una propiedad. Las calles son privadas, no puede entrar ni el camión de la basura, no se puede poner electricidad, no se puede pavimentar, no se puede hacer absolutamente nada porque es completamente territorio privado. ¿Ya? Por lo tanto, ningún servicio público puede ingresar desde el portón. Y eso es un problema sanitario en este momento gravísimo, porque no hay alcantarillado,
no hay agua potable, obviamente. ¿De dónde saca el agua potable? Va a la ciudad más cercana, o sea, al servicio sanitario, a llenar grandes bidones o recurren a los camiones aljibes de la municipalidad. O sea, esto para mí es un ejemplo de a lo que podría encaminarse cualquier parcelación aprobada mediante el 3.516. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, a las tres exposiciones muy interesantes de contenido, de apreciación, así que, senador, le ofrezco la palabra. Señor Cusano y senador Espinosa. Señora, Gracias, presidente. La verdad que yo voy para el lado contrario. Yo creo que acá se está atacando los efectos y no las causas. Esto es efecto del crecimiento de la población, es efecto de que el 2004 se dejaron de construir viviendas en los sectores urbanos y la gente, entre tener acceso a comprarse un sitio entre un lugar urbano y un lugar rural, va a comprar en un lugar rural. Y yo creo que no se pueden atacar nunca los efectos. Esto es igual que cuando hay inflación y los gobernantes tratan de parar el alza de los precios fijando los precios. ¿Y esto qué genera? Genera un mercado negro. Y después sin controlar, dice, oye, ¿por qué hay un mercado negro? Porque el precio quedó fijado bajo el costo. Y esto es lo mismo, cuando yo quiero decir, oye, no quiero que se vayan más para el sector rural y quiero fijar un tamaño grande. No, esa no es, estoy atacando los efectos, yo tengo que atacar las causas de eso que pasa. Porque si no voy a generar un mercado negro. Si no vendo derechos, ahora están vendiendo por acciones y eso es imparable porque todos tienen derecho. Yo hago una SPA y vendo las acciones de la SPA y listo, y terminó el problema. Porque quiero tapar el sol con la mano y eso no se puede tapar. Si yo saco esta ley de 5 hectáreas, lo que voy a hacer, voy a fomentar las tomas ilegales, voy a fomentar todo tipo de ilegalidad, es una locura. Acá lo que hay que ordenar, tratar de ordenar levemente, tampoco volverse loco, porque las excesivas regulaciones generan más problemas. Acá hay que tratar de regular los anchos de las calles, hay que tratar de regular la cantidad de pozos negros. El pozo negro es una planta, bien hecho, es una planta de tratamiento de agua servida. ¿Cuántos va a tener por tal lugar, etcétera? Eso es lo que hay que atacar. Pero atacar los efectos y no atacar las causas reales de por qué está pasando esto es una locura, es lo que siempre los gobernantes hacen cuando quieren fijar los precios, exactamente lo mismo. Hay que buscar soluciones, regulaciones razonables, a que uno tiene que tener una expansión razonable del crecimiento que la pueda controlar. Es más, yo lo que haría es que en vez de que sea media hectárea, haría un cuarto de hectárea, porque en una parcela voy a poner 4 familias en vez de 2 que coloco hoy en día. Yo lo haría para el lado contrario, no para este lado. A ver, ¿qué quiero? ¿Evitarme la pega o quiero evitar que me ocupen el territorio agrícola? En Santiago tenemos la mitad de la población de Chile en una región y ocupamos todo el territorio agrícola y nadie dice nada. Yo soy partidario de subir los impuestos en Santiago y que en Puerto William los impuestos sean cero y sean proporcionales a la distancia que te alejes de Santiago para tratar de descomprimir los habitantes que hay en Santiago. Tenemos que hacer una ocupación racional del territorio. Entonces, acá se han hecho a través de los años tantas locuras y queremos seguir haciendo locuras. Yo creo que no es la solución, al contrario. Esto lo único que va a hacer es agravar porque queremos atacar el efecto. No queremos atacar las causas. Y lo vengo diciendo que la verdad que yo no lo entiendo esta ley, la verdad que va para el lado contrario. Bien. Gracias. Bien, senador. Senador Espinosa. Sí, en la misma línea del senador, yo quisiera ser muy categórico en manifestar mi más absoluta oposición a este proyecto. O sea, aquí se ha pretendido en algunas exposiciones demonizar lo que es el tema de la parcelación rústica. Y eso que muestra la señora arquitecta Jimena Borges, al último, una realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos defendiendo en nuestra región. Nosotros estamos defendiendo las parcelaciones de 5.000 metros cuadrados que cumplen con todos los requisitos que la ley hoy día establece. Caminos adecuados, servicios básicos no recargados a los municipios, ni siquiera la basura, agua potable y, como lo dije en mi primera intervención, incluso hoy día las parcelaciones que se están haciendo en el sur de Chile de 5.000 metros cuentan hasta con fibra óptica, porque hoy día ha habido un desplazamiento muy grande de gente de las regiones, de Santiago en particular, a las regiones, para el trabajo telemático. Y no como se dijo aquí en una de las intervenciones, que no recuerdo quién fue, que si no me equivoco alguien que telemáticamente manifestó que esto era para la segunda vivienda, para el paisaje y para el turismo. ¿No es así? O sea, miles de familias que han ahorrado sus recursos de toda una vida han preferido irse a vivir al campo
tener una vida mejor que en la ciudad, tener un invernadero fuera de su casa, poder tener sus animales adecuadamente, dignidad también para ellos, para su familia. Entonces aquí yo no puedo, de verdad que me molestan mucho algunas cosas que se han dicho, porque aquí se ha pretendido demonizar lo que han sido los procesos de parcelación. Yo estoy absolutamente contrario a los loteos irregulares. La última imagen es de un loteo irregular con venta de derechos, que es muy distinto a lo que este proyecto de ley busca. Este proyecto de ley lo que busca es discriminar, es decir, el que pueda comprar 5 hectáreas lo va a poder hacer. Quiero decirle a los invitados y a mis colegas que hoy día media hectárea en Yanquihue, Puerto Ara, cuesta 100 millones de pesos. O sea, alguien tendría que tener 1.000 millones de pesos para comprar 5 hectáreas. ¿Eso no es discriminatorio? Creo que es absolutamente discriminatorio. Y aquí, discúlpenme la vehemencia con lo que lo planteo. Aquí la señora Jimena Borque nos habla de la demonización de todo el tema de la planificación territorial en el tema rural, y eso nos olvidamos que la peor planificación la tenemos al interior de las ciudades. Los grandes incendios que han habido en Chile, ¿por qué han ocurrido en Valparaíso, en Chiloé hace un par de meses atrás? Porque hay cero planificación en nuestras zonas urbanas. Se instalan nuevas poblaciones al lado de los Chacay, que son tremendamente combustibles en el sur. Entonces, los problemas de planificación son estructurales en nuestro país. Entonces, no demonicemos el tema de las parcelaciones cuando se hacen con todos los criterios de la ley. Yo comprendo lo que dice la señora Jimena cuando ella dice que, por su intermedio, presidente, cuando ella dice que hay situaciones de parcelaciones rústicas donde ni siquiera entra una ambulancia. Por supuesto que eso no corresponde, pero esos son temas totalmente diferentes a esta ley. Ahí estamos hablando de loteo irregular, de loteo brujo, que han sido siempre contrarios a nuestra política de esta Comisión de Vivienda. Antes, desde la Cámara de Diputados, también tuvimos esa misma posición. Entonces yo quiero, para terminar mis palabras, dejar eso claro. Aquí lo que se requiere no es ni una suspensión, como dice el senador, de 3, 4 años, como anda promoviendo el gobierno a través del ministro Montes, ni menos esto de las 5 hectáreas. Lo que tenemos que saber es determinar en Chile un catastro claro que se diga, estas son zonas exclusivamente agrícolas y no se pueden tocar. El resto se puede lotear. Y se tiene que regular el tema de los servicios que deben incluir los loteos. Si hay que ponerle más exigencia, pongámosle más exigencia. Todo lo otro que se quiera hacer es discriminatorio incluso para nuestros propios compatriotas. Muy bien, muchas gracias, senador. Senadora María José Gatica. Gracias, presidente. Yo muy breve, comparto también con los dos colegas que con las indicaciones y sus planteamientos. Yo creo que hoy día la gran problemática es la situación de los loteos brujos. ¿Y cómo podemos abordar esa situación? Presidente, no sé si existirá la posibilidad de poder llamar a representantes del Ministerio de Bienes Nacionales para que nos indiquen cuál es la situación que existe hoy en día con respecto a los loteos brujos, porque si bien es cierto, hoy día no se pueden inscribir las compras de acciones y derechos, sí se puede realizar una escritura pública y después de esto, de un par de años, se puede realizar el saneamiento de bienes nacionales. Entonces yo creo que es esa la problemática que tenemos hoy en día. Yo quiero dejar registro solamente de una situación que se vive en la comuna de Valdivia, en la capital regional de Los Ríos, en el sector de la Vuelta de la Culebra. Se vendieron acciones y derechos, obviamente que las familias por querer tener un lugar más amplio para poder construir compraron. Hoy día este sector está poblado con cerca de 300 viviendas que no pueden contar con agua potable rural porque desde Bienes Nacionales no se están procediendo la regularización de estas mismas ventas de acciones y derechos. Entonces, por un lado, nos tenemos también que hacer cargo de este tipo de situaciones y bueno, y si a las familias no se les colocó un atajo desde el municipio, en su momento cuando empezaron a construir, hoy día quiénes somos nosotros para decirles que no pueden estar viviendo ahí, siendo de que todo se fue dando para que ellos se sitúen en un lugar en donde obviamente las condiciones son las mejores para ellos. Por eso creo que es súper importante que pueda estar presente Bienes Nacionales a través de la ministra, no sé, o un delegado de ella, y nos puedan indicar cuál es la situación actual de los loteos brujos. Creo que esa es la gran problemática, más allá de ampliar o no ampliar las parcelas de agrado. Creo que hoy día tenemos que abordar la situación específica de los loteos brujos, porque hoy día es una tremenda trampa que existe para poder entregarle los servicios básicos a las familias que deciden y toman la opción de poder construir ahí. Muchas gracias, senadora. Señora Claudia Pascual.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar y agradecer a todos y cada uno de los y las invitadas que han expuesto. Me parece que cada uno de nosotros como senadores y senadoras tiene su opinión política y creo que el no estar de acuerdo con alguna exposición no puede ser motivo, digamos, de enojo. Creo que son temas que en general, digamos, este Parlamento lo hace con mucho respeto cuando invita a todos y cada uno a exponer. En segundo lugar, quiero plantear que me parece tremendamente relevante ser cuidadosos cuando se critica no homogeneizar todas las realidades que están ocurriendo hoy día en lo rural y que están ocurriendo en la parcelación. Yo comparto plenamente dicha posición, comparto plenamente lo que acaba de decir el senador Fidel Espinosa en esa materia, pero al mismo tiempo también me parece que nosotros por la vía de la crítica no volvamos a hacer lo mismo que estamos pidiendo que no se haga, porque creo que aquí lo que se está exponiendo con estos invitados y invitadas de hoy, pero también a propósito de la sesión anterior, es que hay distintas problemáticas que se están tratando de resolver con una sola medida que nos propone este proyecto de ley en particular, que es el aumento de las hectáreas en los predios para la subdivisión predial. Y lo que queda claro con todas las exposiciones, independiente de la valoración política de cada uno de los que estamos acá presentes, es que es un proyecto absolutamente insuficiente para resolver cada una de esas problemáticas. Y desde esa perspectiva me parece que digamos, yo obviamente creo que la solución de aumentar a 5 hectáreas e incluso si fuera a 4 o fuera a 3, veo que no está atacando la diversidad de problemáticas, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que el punto no es, por así decirlo muy coloquialmente, agarrarnos del moño por el guarismo, sino que en definitiva el tema es qué es lo que damos como respuesta más integral a estas problemáticas. Yo creo que en ese sentido tenemos que dar cuenta de la situación de una protección a la vocación agrícola del territorio rural, dar cuenta también de una protección de los predios, digamos, silvoagropecuarios, pero también hay que dar cuenta de la extensión del límite urbano por la vía de estas parcelaciones que implica regularizar de mejor manera. Yo desde ese punto de vista creo que todas las opiniones que se han dado acá, yo no me niego, digamos, a la propuesta que ha dado también que lo ha dicho, digamos, lo dijo el ministro Montes cuando estuvo acá y también lo ha dicho en la prensa, a tener un tiempo de limitación de esta legislación que permita ordenar. Pero si ese tiempo de limitación, que vamos a decir, no sé, esto queda suspendido por 2 años, por 1 año, por el tiempo que sea, no da cuenta de permitir una batería de legislaciones que finalmente regule lo que está ocurriendo hoy día, da lo mismo suspender hoy día la legislación. Entonces, me parece que lo que debiéramos, si usted tiene a bien, presidente, sería una conversación muy franca y sincera con el ministro de Vivienda de qué aspectos vamos a promover en este periodo de suspensión, si es que se sigue con esta idea, para que realmente podamos solucionar la realidad específica que está planteando el senador Fidel Espinosa, que es una realidad, pero la realidad terrible que se está mostrando que ocurrió en La Ligua, o la realidad que nos trae el alcalde del Monte, o la realidad que nos contaron la directora de Obras de Colina y de otras latitudes de nuestro país. Entonces yo creo que eso no tiene una solución con una sola medida. Y eso me parece que es una mirada integral que yo al menos creo que es de todo sentido pedirle una conversación en ese ámbito al gobierno. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora. En realidad, si uno analiza el contexto, yo creo que más allá de las opiniones hay una situación que es de un común denominador entre todos, que hay una urgencia por avanzar en una legislación eficiente respecto de esta situación. Como se ha señalado acá, no podemos eludir lo que en la práctica está aconteciendo y situaciones de hecho dramáticas como lo que se han señalado. El senador Espinosa señalaba esos casos, ¿se acuerdan? Esos incendios terribles que acontecían donde cientos de familias terminaban afectadas, para qué decir aquí en las zonas urbanas. Tenemos evidentemente una situación compleja desde el punto de vista, siempre estamos nosotros reaccionando frente a los fenómenos. En la década del 60, y aquí está la biblioteca por si acaso uno se equivoca en las décadas, pero la alarma que existía, ¿verdad?,
era por el proceso migratorio del campo a la ciudad, ¿ya? Y que generó, ¿verdad?, estos bolsones de ocupación de las periferias de las ciudades que no tenían servicios, ¿se acuerdan? Y los municipios, ¿se acuerdan? El fomento de las operaciones en la década del 70 de las famosas tomas de terreno, ¿verdad? En la década después, los saneamientos sanitarios facultaron a las municipalidades a propósito de la ley, a través de la ley 18.138, la posibilidad de construir viviendas sanitarias y soluciones sanitarias, viviendas y soluciones sanitarias. Los famosos PMB, ¿no es cierto?, cuántos se han hecho en este contexto para enfrentar, ¿verdad?, lo que fue ese fenómeno inorgánico, sin ninguna planificación. Y en ese minuto la discusión era cómo se estaba consumiendo suelo agrícola en el entorno de las ciudades. Y todos los que conocimos antiguamente la ciudad, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que pasaba en esos territorios. Claudio, ¿te acuerdas tú de la zona ahí de la Rotonda Grecia, ¿verdad?, de Macul para arriba, donde habían viña, había un montón de cosas? Hoy día hay puras poblaciones, ¿verdad?, en Peñalolén y toda esa zona ocupada. ¿Y eso fue consecuencia de qué? De una mala planificación de todos nosotros. Tenemos que autorreconocerlo. Siempre lo digo, incluso a los propios profesionales de las diferentes áreas de las cuales tienen intuición sobre el problema del desarrollo urbano. Hoy día estamos viviendo un fenómeno inverso, ¿ya? Lo que en aquel entonces se pensaba que había que frenar la migración campo-ciudad, hoy día estamos viviendo un proceso inverso motivado por otras razones. Calidad de vida, costo de los suelos, en fin, todo lo que uno quiera plantear. Pero al margen de toda esta situación subyace una realidad de la cual tenemos que enfrentar. Aquí el Ejecutivo hizo algunos planteamientos en algún minuto. Yo creo que este tema hay que acelerarlo, tenemos que avanzar en esta situación. Se han dictado algunas normas que van en directa oposición a lo que este proyecto, esta moción plantea. Por ejemplo, la Ley de Integración Social y Urbana, que ya está, por ejemplo, que ya está, ¿verdad?, ya salió del Tribunal Constitucional, ya está para hacer ley, ya supongo, ya, para ser publicada en el diario oficial. Y eso precisamente es lo que propicia evitar a que las poblaciones, por ser modestas, por ser sencillas, tengan que vivir en las periferias de la ciudad, más allá de los límites urbanos incluso, porque esta ley 3.516 permite, ¿verdad?, para ese tipo de situaciones la construcción de ese tipo de vivienda, y esta moción también se hace parte de esa misma realidad. Eleva un rango solamente para limitar una parte del problema, ¿ya? Y yo creo que hay que corregirla. Lo segundo, respecto al tema de está también en el Tribunal Constitucional, está por salir la ley de regularización de la ley de loteos irregulares. Y en esta ley, en su artículo 15, expresamente señala la prohibición que tienen los conservadores y los notarios, ¿verdad?, de la inscripción respecto de loteos a través de la inscripción de derechos. No pueden hacer cuando esto tiene por fin evidente el desarrollo de un conjunto con fines de crear un barrio, una población o cualquier cosa. El artículo 15 expresamente prohíbe a los conservadores y los notarios, ¿no es cierto?, proceder a ese tipo de inscripciones. Por lo tanto, esos letreros que dicen que con justa razón alertaban a las familias que compraban derechos, chuta, yo estoy comprando aquí un metro cuadrado y me instalo acá, y solamente estaba siendo parte de una comunidad. Bueno, yo creo que es parte de la discusión. La riqueza que ustedes han aportado va a ser súper valiosa en este tema. Nosotros vamos a hablar con el Ejecutivo a propósito de la sugerencia de la senadora Claudia Pascual, porque creo que es necesario. El Ejecutivo está aquí presente, en todo caso, atento con la reunión, para que concordemos rápidamente, y lo más probable que vamos a hacer, yo calculo, una reunión más de audiencia para analizar otros puntos de vista que nos parece interesante tenerlo, y resolver este tema. Desde mi región, Fidel planteaba, ¿no es cierto?, la situación de lo que pasa en su zona. En otros la ocupación es más en las zonas centrales. En la zona nuestra le hablaban de... ¿Quién dijo la sesión pasada del cuartizamiento? No me acuerdo quién fue, de la Cámara Chilena de la Construcción. Nosotros en la Patagonia hablamos del charqueo de la Patagonia, ¿ya? Y evidentemente que son situaciones que nosotros tenemos que regular porque tenemos que hacernos cargo de la realidad. Hubieron y existen, y los tenemos en todas las ciudades, ocupaciones sin ninguna regularización, que no tuvieron ningún marco de fijarse en ninguna norma de construcción, ni en acceso, ni en pasaje, ni en servicio, etcétera, etcétera. Esa situación es una realidad. Hay otra realidad de la cual también gente por opción, por camino. Mire, imagínense aquí las cifras que nos dice el usuario. 157.000 parcelas son menos de 5 hectáreas en los registros de INDAP, la inmensa mayoría de ellos. Y estas familias, muchas de estas familias probablemente también querrán el día de mañana disponer de sus cosas, porque no queremos que mañana se junten 10 personas, compren a través de la Comunidad de Derecho, que no lo van a poder hacer, un terreno de 5 hectáreas, ¿verdad?, para que cada uno quede con sus 5.000 metros cuadrados, ¿ya?
Lo que queremos en definitiva es enfrentar el problema de fondo. Por eso las opiniones que ustedes nos han dado son súper ilustrativas. Esta conversación no termina aquí, estimado alcalde, lo va a dar unos minutos mismo a la abogada que fue mencionada. No termina acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto su participación va a ser absolutamente enriquecedora en lo que resolvamos en este proyecto, que además ha generado harta discusión pública, en términos generales, esta preocupación. Alcalde, tiene el minuto que me pidió. Y después sí, muy cortito, la verdad es que, dado el debate transversal, digamos, que se ve aquí en esta sala del Senado, no hay muchas posibilidades de que esto prospere. De todas maneras, yo partí mi intervención diciendo, senador Fidel Espinosa, que efectivamente no todas las parcelaciones de agrado presentan los mismos problemas. Hay algunas bien hechas, con caminos y con todo lo que corresponde, en fin. Sin embargo, sabemos que hay otras que efectivamente generan muchas dificultades. Y en eso obviamente hay mucho que conversar. No obstante a eso, claro, alguno puede decir el acceso a la tierra. Es decir, claro, comprar 5 hectáreas hoy día en el monte al menos deben ser 100 millones de pesos o 5.000 metros, por lo cual se encarece. Ahora, otra persona podría decir, bueno, pero yo no puedo ni siquiera acceder a los 5.000 metros, por lo cual a mí sí me sirve la venta de derecho porque quiero salir del estrés de la ciudad, de las poblaciones y vivir aquí en el campo. El problema es que uno desde el punto de vista social lo ve, pero desde el punto de vista de los municipios, del ordenamiento territorial, de la contaminación de napas, ¿no es cierto?, de la estética y muchas otras, tal vez la estética no sé, pero hay otros temas sanitarios que uno sí podría considerar. Y termino solamente diciendo que tal vez hay que poner el acento en bienes nacionales, en ese decreto de regularización, porque al menos en la región metropolitana nosotros hemos puesto énfasis en eso. Hoy día estamos hablando de las 5 hectáreas, pero yo creo que donde más hemos puesto el acento en ver qué ocurre con ese decreto que permite regularizar el pequeño bien raíz y que a lo mejor ese está siendo ocupado como subterfugio para todo este tipo de situaciones que hemos visto. Y lo otro, que sobre lo hecho, sobre la fuerza y la realidad, ¿qué vamos a hacer? Hay que regularizar. Yo como alcalde me veo frente a loteos irregulares, que en definitiva tienen radier, tienen casa sólida, que ya tienen su fosa séptica, que ya las calles no pueden ensancharse porque no es posible hacerlo. Hay que regularizarlo para que puedan regularizar en las direcciones de obra, para que puedan ceder a su hijo, para que puedan heredar. Pero en algún momento también tenemos que parar de aquí hacia adelante. Eso, gracias. Muchas gracias, alcalde. Señora Jimena. 3 cosas quiero plantear. En primer lugar, yo quiero insistir en que nuestro recurso silvoagropecuario es escaso. Gran parte del territorio nacional son montañas que no tienen aptitud silvoagropecuaria, por lo tanto, si restamos eso, en realidad no estamos hablando del 90% del resto del país, sino que estamos hablando de una porción bastante más baja y que es responsabilidad nuestra. Si declaramos que buscamos un desarrollo sustentable, es responsabilidad nuestra hoy día cuidar los recursos. Por lo tanto, esa tiene que ser un filtro a través del cual miremos el tema de la ocupación de las áreas rurales. En segundo lugar, quiero decir que la regularización a través de bienes nacionales es una regularización, y eso es sumamente importante, el decreto lo dice así, regularización de un bien raíz, no loteo, no genera un loteo, no se puede inscribir mediante el trámite de bienes nacionales un porcentaje, un derecho. Tiene que existir previamente el lote, el bien raíz. Por lo tanto, es indispensable que todas esas situaciones de hiperocupación que hoy día se ven deban pasar por un proyecto de loteo. Un proyecto de loteo que tendrá que cumplir las condiciones que diga la ley, que diga la ordenanza general, para que resuelvan los problemas de circulación, de dimensión, de dotación de área verde, equipamiento, etcétera. O sea, no, este decreto de bienes nacionales no regulariza derechos, ¿ya? Sino bienes raíces, para eso tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Y por último, bueno, una vez yo me entrevisté con un Ceremi, y me dijo, o sea, ¿usted me viene a decir que lo que yo estoy haciendo es ilegal? Sí, le dije yo, o sea, ¿me viene a decir que soy un delincuente?
pero Bienes Nacionales lo hace. ¿Ah? ¿Y con qué nos encontramos? Ejemplo, Quintay. En Quintay Bienes Nacionales hizo una regularización, entre comillas, de los predios. Sin embargo, quedó uno que nosotros le llamamos el predio araña, que corresponde a la plaza y todas las calles y pasajes. ¿De quién son esas calles y pasajes? Del dueño original del terreno. No son Bien Nacional de uso público, porque Bienes Nacionales, a través de su mal actuar, a través de este decreto, genera lotes y un predio de alguien. No pasa a ser Bien Nacional de uso público. Por lo tanto, yo pienso que lo más importante, si se va a abordar el tema de la forma de ocupación del área rural o de estos predios rústicos, es fundamental que se garantice una mínima y básica calidad de vida de los que vayan a ir ahí, que podrán tener muchas condiciones para generar una excelente calidad de vida al interior de su predio, pero no son predios sueltos uno al lado del otro en el territorio. Tienden a formar conjuntos y eso tiene que estar previsto en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, donde sí, donde no. Muy bien, señora Jimena. Fidel, quería decir una acotación. Solo una acotación a la señora Jimena, con el mayor de los respetos. La gente que migra y se va al campo, yo creo que tiene una conciencia ecológica, señora Jimena. Yo no estoy hablando que no tenga conciencia. Hay conciencia ecológica. El Estado es el que tiene que tener conciencia ecológica. Todos tenemos que tener conciencia ecológica, creo yo. El Estado, la gente que habita también, porque de una u otra manera eso es claro. Pero me gustaría, presidente, que este proyecto lo pudiésemos votar ya en su momento. Vamos a establecer el procedimiento. Dos cosas. Estamos recién iniciando el debate de un proyecto que probablemente en su concepción, como está formulado, tiene y adolece de profundas debilidades, que lo más probable fue al propio Ejecutivo el que señaló presentar un proyecto distinto, alternativo, al cual sí creemos que hay que hacernos cargo. Por lo tanto, alcalde y señora Jimena, la dirección de obras, ¿verdad?, que participó de esta sesión, su colaboración en la tramitación del nuevo proyecto va a ser súper relevante contar con las opiniones de ustedes para enriquecer y construir en definitiva las normas que se haga cargo de esta realidad que al final de cuentas tenemos en el país, en la ciudad, en el entorno de la ciudad, ¿no es cierto?, y en los sectores rurales también un poco más allá. Así que nosotros vamos a, si les parece, senadores, vamos a coordinar la agenda de la semana, del martes de la semana que viene, porque tenemos que cerrar, vamos a hablar a sugerencia, senadora Pascual, con el Ejecutivo, para que nos diga, aquí está el Ejecutivo presente, así que han estado escuchando la opinión, está la asesora del ministro, a objeto de que, por favor, nos pongamos en contacto para que establezcamos, ¿verdad?, en los próximos días, el procedimiento para lo que vamos a hacer con este proyecto en definitiva, sabiendo que viene un proyecto que, dicho sea de paso, el Ejecutivo dijo que no le gustaba, simplemente, que ellos lo que iban a hacer era lisa y llanamente presentar un nuevo proyecto alternativo. Así que, señora Janet, le mandamos ese mensaje, ¿verdad?, para que lo tengan. Conversemos en estos días, ¿verdad?, cómo lo vamos a hacer para que nosotros cerremos la agenda del martes de la próxima semana y resolvamos sobre el destino de este proyecto en particular por la Comisión de Vivienda, ¿ya? Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole, reiterándole nuestro agradecimiento e invitándolo a la etapa de la tramitación del proyecto definitivo a contar con su colaboración nuevamente. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.